Buen día a todos, familia. El día de hoy veremos el tema herederos del trauma, ya que es complicado que alguien no cargue heridas emocionales o de conducta, los cuales son un reto particular en el día a día. Aclarando, como siempre, que el contenido de este video es meramente una opinión personal. Los herederos del trauma, un legado de heridas psicológicas. El concepto de herederos del trauma se refiere a cómo el sufrimiento no resuelto y las dinámicas disfuncionales de una familia se transmiten de una generación a la siguiente, no a través de bienes materiales, sino como profundas cicatrices psicológicas y emocionales. Crecer en un entorno familiar tóxico, marcado por el conflicto crónico, la falta de comunicación, la invalidación emocional o el abuso, sea físico, verbal y emocional, crea un estrés tóxico en el niño que tiene consecuencias graves y duraderas en la vida adulta. Consecuencias a largo plazo del entorno tóxico. El impacto de un ambiente familiar disfuncional en la infancia y adolescencia no desaparece con la edad. En cambio, se arraiga en la estructura psicológica del individuo, manifestándose en patrones de comportamiento y problemas de salud mental que persisten a lo largo de la vida. Impacto en la salud mental. Las personas que crecen en un ambiente tóxico tienen una mayor vulnerabilidad a desarrollar trastornos psicológicos como herencia de su crianza. Trastornos de ansiedad y depresión. El estado constante de alerta máxima y el desequilibrio emocional generado por el ambiente tóxico conducen a altos niveles de estrés crónico, lo que favorece el desarrollo de ansiedad generalizada, ataques de pánico y episodios depresivos. Trastornos de estrés postraumático complejo. A diferencia del trastorno de estrés postraumático simple que resulta de un evento único y puntual, el trauma de una disfunción familiar crónica y prolongada puede derivar de un trastorno del estrés postraumático complejo, caracterizado por el problema en la regulación emocional, dificultades en las relaciones y una visión persistente negativa de uno mismo. Baja autoestima y autoconcepto negativo. La crítica constante, la humillación o la invalidación de sentimientos minan progresivamente la autoestima del niño, llevándolo a interiorizar la narrativa de ser insuficiente, inútil o indeseable. Esta percepción negativa de sí mismo se mantiene en la adultez, afectando todas sus decisiones. Dificultades en las relaciones interpersonales. El hogar es el primer lugar donde se aprenden las relaciones. Una familia disfuncional enseña patrones relacionales perjudiciales que el individuo repite inconscientemente. La dificultad con el apego. El trauma a menudo interfiere con el desarrollo de un apego seguro. Los herederos del trauma pueden manifestar estilos de apego inseguro, ansioso, evitativo y desorganizado, que se traducen en dependencia emocional, miedo intenso al abandono, o por el contrario, aislamiento social y dificultad para mantener relaciones íntimas y saludables. Repetición de patrones tóxicos. Existe una tendencia a buscar a tolerar relaciones amorosas, laborales o de amistad que reflejan la dinámica tóxica de la familia de origen. Inconscientemente, el individuo se siente cómodo en el caos familiar, que le resulta familiar, perpetuando el ciclo del dolor. Falta de confianza y límites. La falta de transparencia, el engaño o la manipulación en el hogar generan una profunda falta de confianza hacia los demás. Además, la incapacidad de la familia para respetar los límites enseña a la persona a no establecerlos, haciéndola vulnerable a la victimización o a la sobrecarga. Transmisión intergeneracional del trauma. El legado de las heridas psicológicas puede trascender lo meramente conductual, afectando incluso a nivel biológico, un fenómeno conocido como trauma transgeneracional o trauma heredado. Los mecanismos de transmisión. El trauma se transmite a través de vías emocionales o conductuales, el modelo de comportamientos disfuncionales y el silencio sobre el dolor pasado, y, según estudios emergentes, a través de la epigenética. Regulación del estrés. El estrés crónico en la infancia puede producir cambios fisiológicos, afectivos y neurológicos duraderos, alterando el eje del estrés.
y la manera en que los genes se activan o desactivan. Esto puede hacer que la descendencia sea biológicamente más sensible y reactiva los factores estresantes, creando un estado de alarma constante. El rompimiento del ciclo. Sanar la herencia. El informe concluye que el verdadero legado de una familia disfuncional no son los bienes inmuebles o las deudas financieras, sino las heridas psicológicas invisibles. Sin embargo, estas heridas no son una sentencia. El reconocimiento y el esfuerzo consciente son las claves para transformar esta herencia. El camino para romper el ciclo influye en conciencia y reconocimiento, identificar los patrones de conducta y las respuestas emocionales que son una herencia del trauma familiar y no una parte innata de la identidad. La terapia psicológica busca ayuda profesional, como terapia cognitivo-conductual o terapia familiar. Es esencial para procesar las experiencias traumáticas, aprender mecanismos de afrontamiento saludables y sanar las heridas emocionales. Construcción de nuevos legados. Al sanar el trauma, la persona se convierte en el eslabón que detiene la transmisión del sufrimiento, creando un nuevo legado de sanación, resiliencia y bienestar emocional para sí misma y para las futuras generaciones. Consejos estoicos. Aplica la dicotomía del control al pasado. El principio central del estoico popularizado por Epicteto es distinguir entre aquello que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. En la práctica, en lugar de revivir la escena o maldecir por lo que te hicieron o por lo que te pasó, dirige tu energía a lo único que sí controlas: tu interpretación y tu respuesta actual a ese recuerdo. Pregúntate, ¿el evento ya ocurrió? ¿Es inmutable? ¿Qué decisión o acción puedo tomar ahora para honrar mi valor y avanzar, a pesar de lo que me pasó? Distingue entre el hecho y el juicio. Los estoicos como Marco Aurelio enfatizaron que lo que realmente nos perturba no es el hecho en sí, sino el juicio que hacemos sobre el hecho. En el contexto del trauma, esto se aplica a las creencias profundas y negativas que se formaron a partir de la experiencia. En la práctica, cuando sientas la oleada de vergüenza o culpa asociada al trauma, tienes que identificar el hecho. Un familiar me humilló en público hace años. Identifica el juicio o creencia. Soy un fracaso y merezco el desprecio de la gente. Pero cuestiona el juicio. Pregúntate si la conclusión negativa sobre tu valor es una verdad universal o simplemente una reacción emocional anclada en el pasado. El hecho no necesariamente dicta tu valor presente. Usa la razón para desmontar la creencia dañina. Enfócate en la acción correcta. El propósito del estoicismo es vivir una vida de acuerdo con la virtud, que es lo único que es inherente, bueno y está bajo nuestro control. En la práctica, cuando te sientas abrumado por el recuerdo, pregúntate, ¿cómo actuaría la mejor versión de mí mismo, el sabio estoico, ante este dolor? Con coraje, buscar apoyo terapéutico, establecer límites con la familia disfuncional. Con templanza, controlar la reacción emocional en el momento practicando la paciencia y el autocuidado. Con justicia, ser justo contigo mismo, reconociendo tu sufrimiento sin culparte por lo que fue una circunstancia incontrolable. Muchas gracias por darte un tiempo para escuchar. Te recomiendo que sigas informándote, orientándote y no tomar nada de lo que los escuchas como absoluto o definitivo, pues la vida es más compleja. Nos vemos en el siguiente. Sígueme y dime tú, ¿los traumas que tienes son heridas que entorpecen tu crecimiento personal o los ocupas para ser consciente de tu proceso? Te leo en los comentarios y paz.